Les damos la bienvenida al taller Hacia una educación superior inclusiva. En esta tercera sesión abordaremos el contenido sobre el lenguaje inclusivo y no sexista en la educación. Se realizará la descripción de las diapositivas que contengan imágenes para otorgar mayor accesibilidad al contenido de la presentación. En esta diapositiva se observa la portada del taller Hacia una educación superior inclusiva, con ilustraciones que representan a la institución ejecutora. Aparecen. En la parte superior izquierda está dispuesto el logo de la Universidad de Atacama. A la izquierda se observa un escudo de forma triangular redondeada de color verde oscuro con borde amarillo, que contiene dos martillos cruzados y el año 1857, acompañado de tres estrellas en la parte superior. A su derecha, sobre un fondo blanco, el nombre Universidad de Atacama y debajo el texto Dirección de Género, Diversidades e Inclusión. Departamento de Inclusión y Equidad Educativa. En la parte superior derecha aparece el logo circular del Departamento de Inclusión y Equidad Educativa, compuesto por figuras humanas abstractas y arcos de colores que simbolizan diversidad, comunidad e inclusión, junto al texto Inclusión y Equidad Educativa. Sobre un fondo verde oscuro y uniforme de figura rectangular se lee en letras grandes y blancas. Sesión 3. Lenguaje inclusivo y no sexista en la educación. ¿Quién guiará esta sesión? Su nombre es Claudio Andrés Núñez Vázquez, sociólogo por la Universidad de Valparaíso de Chile. Actualmente se desempeña como coordinador de interculturalidad del Departamento de Inclusión y Equidad Educativa de la Universidad de Atacama. Cuenta con el grado de Magíster en Educación Inclusiva y Democracia por la Universidad de Vic, Universidad Central de Cataluña en España. Su trayectoria es relevante en la creación de la primera política de inclusión institucional de la Universidad de Atacama y ha realizado diversas investigaciones, entre ellas el primer diagnóstico de educación inclusiva y diversidad de la UDA, hito pionero entre las universidades estatales de Chile. En esta sesión veremos la importancia del lenguaje, la definición del lenguaje inclusivo, el debate y sus criterios de uso, reglas simples que funcionan, ejemplos de uso, recomendaciones para la neurodiversidad y una comunicación clara, el marco normativo que sustenta el lenguaje inclusivo y las conclusiones de esta sesión. Importancia del lenguaje. El lenguaje es un instrumento central del desarrollo humano, ya que no solo permite la comunicación, sino que estructura el pensamiento, la identidad y la interacción social. Según los autores, el lenguaje es una capacidad propiamente humana que posibilita expresar pensamientos y sentimientos y constituye un sistema de signos compartido por una comunidad, lo que lo convierte en un elemento fundamental de la cultura y la identidad colectiva. Asimismo, el lenguaje cumple un rol decisivo en la comprensión del mundo y la resolución de problemas, ya que facilita identificar situaciones, analizar emociones y tomar decisiones lógicas. En este sentido, se le reconoce como el vehículo principal para la interacción social, el desarrollo de la afectividad y la construcción de relaciones significativas. En el ámbito educativo, el lenguaje es clave para el aprendizaje significativo, especialmente durante la infancia, donde se construye como la base del éxito escolar y del posterior afianzamiento del conocimiento. Autores subrayan que el lenguaje articula los procesos cognitivos, socioemocionales y culturales involucrados en la enseñanza-aprendizaje. En cuanto a las funciones del lenguaje, podemos mencionar las siguientes. Función cognitiva. El lenguaje está estrechamente vinculado al funcionamiento cerebral y a las funciones superiores como el razonamiento, la memoria y el juicio moral. Es un sistema funcional que depende de redes neuronales distribuidas y permite procesar información, construir conceptos y comprender la realidad. Función comunicativa. Permite la transmisión de ideas, emociones y conocimientos entre las personas, posibilitando la interacción social efectiva.
El lenguaje actúa como mediador de la comunicación interpersonal y colectiva, favoreciendo la convivencia, la cohesión social. Función socioemocional. El lenguaje facilita la comprensión y regulación de las emociones propias y ajenas. Una comunicación clara, respetuosa y empática contribuye al desarrollo de la inteligencia emocional y al bienestar socioafectivo, influyendo positivamente en los procesos de aprendizaje y en la calidad de las relaciones humanas. Función cultural e identitaria. El lenguaje refleja y transmite la cultura, las tradiciones, los valores y la historia de una comunidad. A través de él, las personas construyen su identidad, sentido de pertenencia y la continuidad intergeneracional del conocimiento. Función educativa y formativa. En el proceso educativo, el lenguaje actúa como mediador del aprendizaje y como herramienta para la construcción del conocimiento. Su adecuada utilización incide directamente en la calidad de la enseñanza, la comprensión lectora, la alfabetización y el desarrollo integral del estudiantado. Función transformadora y tecnológica. El lenguaje también cumple una función transformadora en contextos sociales y tecnológicos, como el artivismo o el procesamiento del lenguaje natural, donde se convierte en un medio para la innovación, la expresión crítica y la interacción humano-máquina. Ten presente lo siguiente. De acuerdo a lo anteriormente expuesto, debido a la importancia del lenguaje en el desarrollo humano, es preciso que seamos conscientes del uso que le damos y de las implicancias que puede tener en el desarrollo de cada persona y de la sociedad en su conjunto. En otras palabras, si utilizamos un lenguaje adecuado, podemos contribuir a la creación de una sociedad más respetuosa e inclusiva. ¿Por qué importa el lenguaje que usamos? El lenguaje no es solo un medio para describir la realidad, también la construye, de acuerdo a lo que nos plantea Maturana. Cuando hablamos, coordinamos acciones, generamos significados compartidos y en la práctica traemos al mundo ciertas realidades y dejamos fuera otras. Por eso, lo que nombramos y cómo lo nombramos tiene efectos concretos en inclusión, bienestar y en el derecho de las personas. En educación, gestión pública y medios de comunicación, elegir las palabras adecuadas importa. Reduce los sesgos, mejora el clima de convivencia y facilita el acceso equitativo a oportunidades. La evidencia internacional lo respalda. Naciones Unidas y la UNESCO promueven un uso del lenguaje que evite sesgos y discriminación y que visibilice la diversidad humana. ¿Qué es el lenguaje inclusivo? Llamaremos lenguaje inclusivo y no sexista al conjunto de elecciones lingüísticas, orales, escritas y visuales, que eviten la discriminación, la invisibilización y los estereotipos, buscando trato digno y equitativo para todas las personas. Esto implica atender al género, pero también a discapacidad, pueblos originarios, migración y otras identidades. Importancia del lenguaje inclusivo y no sexista. El lenguaje no solo comunica, sino que configura la forma en que comprendemos la realidad social. Nombrar de manera inclusiva permite visibilizar a todas las personas y evitar exclusiones simbólicas. El lenguaje actúa como un instrumento de desarrollo humano, cultural y social. A través del lenguaje se construyen identidades, valores y relaciones de poder. El lenguaje influye directamente en la cognición social y en la forma en que entendemos a otras personas. Usar un lenguaje inclusivo fortalece el reconocimiento social y la dignidad de grupos históricamente excluidos. Contribuye a reducir violencias simbólicas y prácticas discriminatorias normalizadas. Favorece relaciones sociales basadas en el respeto, la equidad y la convivencia democrática. Un lenguaje inclusivo genera entornos educativos seguros, acogedores y participativos. Nombrar de forma inclusiva permite ampliar el marco cultural dominante. Contribuye a construir sentido de pertenencia e identidad en contextos diversos.
Usar un lenguaje inclusivo permite nombrar nuevas realidades y formas de convivencia, siendo una práctica ética que promueve la justicia social, la equidad y la inclusión. Es por eso que ten en cuenta lo siguiente: el lenguaje no es neutro. Al nombrar de forma inclusiva, transformamos la manera en que pensamos, convivimos y educamos. Debate y criterios de uso. En español existe el debate sobre cómo lograr inclusión. La Real Academia Española recuerda que el masculino gramatical tiene uso genérico. Sin embargo, organizaciones internacionales recomiendan alternativas claras que eviten sesgos y repeticiones innecesarias. La clave práctica es ser preciso, claro y respetuoso. Algunas preguntas que surgen de este debate son: usar desdoblamiento como los y las, colectivos como docencia o estudiantado, recursos neutros como quien postule o la comunidad. Todas ellas son estrategias válidas si mejoran la comprensión y evitan excluir. La recomendación de la ONU es optar por soluciones naturales del español, sustantivos colectivos como el profesorado o construcciones impersonales como se requiere. Pasemos a lo práctico. Reglas simples que funcionan. Número 1. Evita el masculino como único genérico cuando exista una alternativa fluida. Por ejemplo, en el contexto de una clase, en vez de decir los alumnos entregan la tarea, di el estudiantado entrega la tarea o el grupo curso entrega la tarea. Así estamos evitando referirnos en masculino genérico y estamos utilizando un lenguaje que incluye a todas las personas. Es por eso que es mejor preferir colectivos neutros como docencia, estudiantado, funcionariado, comunidad universitaria, entre otros ejemplos. Número 2. Evita estereotipos en imágenes y ejemplos. No representes siempre a las mujeres en labores de cuidado y a los hombres en liderazgo. Alterna roles en las imágenes o ejemplos que vayas a utilizar y diversifica referentes y fuentes bibliográficas. Número 3. Pregunta y respeta pronombres y nombres. Cuando haya dudas sobre la expresión o identidad de género de una persona, consulta con respeto directamente a la persona. Usa su nombre social si lo refiere y los pronombres preferidos. Porque ojo, en Chile el derecho a la identidad de género está reconocido legalmente bajo la ley 21.120 del año 2018. Seguimos con las reglas simples que funcionan. Número 4. Discapacidad. Siempre pon a la persona primero y sus derechos al centro. Di persona con discapacidad y especifica si es pertinente: discapacidad visual, auditiva o física, entre otras. Evita usar el término inválido, minusválido o sufre de algún problema. En este sentido, respaldan este enfoque la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Número 5. Para referirte a los pueblos originarios, utiliza las denominaciones correctas. Evita los plurales con S cuando el nombre ya refiere a un pueblo, por ejemplo, pueblo mapuche, no mapuches como rótulo genérico del pueblo. Lo anterior tiene relación con que el nombre del pueblo ya identifica a la comunidad completa que lo compone, por lo que no es necesario nombrarlo en plural agregando una S al final del nombre. En otros casos, usa Rapa Nui en lugar de Isla de Pascua y evita referirte como pascuense. Número 6. Cuando hablamos de migración, utiliza un lenguaje libre de discriminación. No digas ilegales o indocumentados, por ejemplo. Prefiere personas migrantes o personas en situación migratoria. Número 7. En cuanto al autismo y neurodiversidad, cuando hables o des ejemplos, evita metáforas confusas, ironías o ambigüedades. Usa instrucciones claras, apóyate con pictogramas y da tiempo de procesamiento para que la persona comprenda el mensaje.
En Chile, la denominada Ley de Autismo promueve inclusión y ajustes en entornos educativos. Vamos ahora con los ejemplos de uso, casos prácticos del aula y la gestión. Te propongo algunos reemplazos sencillos listos para copiar y pegar. Por ejemplo, antes podríamos haber utilizado la frase los profesores comunican. Ahora, la docencia comunica, el estamento docente informa o el profesorado comunica. Antes, los estudiantes deben. Ahora, el estudiantado debe o quien se inscriba debe. Antes, el director aprueba. Ahora, la dirección aprueba. Antes, se ruega a los apoderados. Ahora, se ruega a apoderados y apoderadas. Siguiendo con los ejemplos prácticos, antes podríamos habernos referido al movimiento homosexual. Ahora, a la población LGBTIQA+, o comunidad LGBTIQA+. Antes podríamos habernos referido a las personas como sordo-mudo, inválido o minusválido. Ahora, a personas con discapacidad auditiva, persona con discapacidad visual o persona con discapacidad simplemente. En este sentido, recuerda, la claridad manda. Si un desdoblamiento recarga el texto, como utilizar los y las, prueba con colectivos neutros o frases impersonales. Si hay duda sobre cómo nombrar a alguien, pregunta con respeto. Con respecto a la neurodiversidad y una comunicación clara, podemos decir lo siguiente. Con personas del espectro autista, el lenguaje inclusivo también significa ser claro, evitar metáforas confusas, sarcasmos o instrucciones ambiguas. Ofrece pasos concretos, tiempo para procesar y se aplica apoyos visuales como pictogramas. Es inclusión lingüística y ajuste de comunicación. En Chile, la Ley 21.545 impulsa medidas de inclusión y sensibilización en esta materia. En cuanto al marco de derechos y respaldo normativo, podemos decir que el enfoque inclusivo se sustenta en derechos como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, Acuerdo de Derechos Humanos ratificado por Chile, y las Guías de Lenguaje Inclusivo de Naciones Unidas y la UNESCO que orientan políticas y prácticas en estas materias. En identidad de género, la Ley 21.120 garantiza el derecho a ser reconocido conforme a la propia identidad de una persona, con procedimientos de rectificación del nombre legal y reconocimiento del uso del nombre social. En autismo, la Ley 21.545 promueve la inclusión y los ajustes necesarios en el entorno. Para terminar, a modo de conclusión, te invito a adoptar 3 compromisos simples. 1. Nombra para incluir. Usa colectivos neutros, evita el masculino como único genérico y corrige estereotipos en textos e imágenes. 2. Pregunta y respeta. Usa el nombre social y pronombres preferidos. Es un derecho y una práctica de respeto. 3. Derechos al centro. Aplica el enfoque de derechos en discapacidad, pueblos originarios, migración y neurodiversidad. Usa un lenguaje claro, digno y sin prejuicios. Si quieres seguir profundizando en este tema del lenguaje inclusivo y no sexista, te invito a revisar las referencias bibliográficas y buscar más información al respecto. Llegamos al final de la sesión. En esta diapositiva se observa sobre un fondo blanco y una estructura ordenada y simétrica con franjas horizontales de color verde oscuro en la parte superior y media. En la franja superior, centrado y en letras blancas grandes, se lee el título, Hacia una educación superior inclusiva. Debajo, una segunda franja verde oscuro, más delgada, contiene el texto en letras blancas, taller financiado por Senadis y desarrollado por la Universidad de Atacama. En la zona central, sobre un fondo blanco, aparecen 4 elementos visuales alineados horizontalmente. A la izquierda, el logo de Senadis, con colores azul, blanco y rojo.
acompañado del texto Ministerio de Desarrollo Social y Familia, Gobierno de Chile. Al centro izquierda, el escudo de la Universidad de Atacama en tonos verde y amarillo, con 2 martillos cruzados y 3 estrellas en la parte superior. Al centro derecha, el texto institucional en negro que dice Universidad de Atacama, Dirección de Género, Diversidades e Inclusión, Departamento de Inclusión y Equidad Educativa. A la derecha, el logo circular del Departamento de Inclusión y Equidad Educativa, compuesto por figuras humanas abstractas y arcos de colores que simbolizan diversidad, comunidad e inclusión, junto al texto Inclusión y Equidad Educativa.